noches, bienvenidos y como ya lo decíamos, prepárense. Mañana el país vivirá un nuevo día de movilizaciones estudiantiles en las principales capitales. En Bogotá, las marchas, por ejemplo, van a regresar a la calle 100 con autopista, pese al ultimátum del distrito de no permitir bloqueos a Transmilenio. Los estudiantes universitarios volverán a las calles con la expectativa de reiniciar la mesa de diálogo con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Requerimos de que haya una persona o que haga presencia el Ministerio de Hacienda, que lo presida la ministra de Educación y que además hayan garantes internacionales. Pese a los acercamientos del gobierno, los líderes estudiantiles no tienen en la agenda una fecha para levantar el paro que ya completa un mes. La mesa se siente, pero con un carácter de negociación. En el caso de Bogotá, se prevé que las marchas inician a las 10 de la mañana. La de la Pedagógica tomará la calle 72, la Caracas, la calle 80, la avenida 68 hasta la calle 100. La de la Nacional tomará la carrera 30, la calle 80, la avenida 68 hasta la calle 100, donde el jueves pasado se registraron disturbios. FECODE y la CUT saldrán del Parque Nacional hasta la carrera 7ª con Jiménez. El distrito anunció que quien bloquee Transmilenio podrá ser multado hasta con 75 salarios mínimos o prisión de 8 años. En Medellín, la movilización saldrá a las 10 de la mañana del Parque de los Deseos y llegará a la Alpujarra. En Cali, saldrá a las 9:30 de la mañana y llegará a la calle 10ª con Quinta. Y en Barranquilla, el punto de concentración será el Parque Estercita Forero. Los manifestantes caminarán hasta el Parque Suri Salcedo. En Cartagena, las marchas iniciarán a las 3 de la tarde de la Universidad de Cartagena e irán hasta la Bomba del Amparo. Esta mañana cerca de 70 encapuchados de universidades públicas se tomaron 10 pisos de un edificio de la carrera 8ª con 12, donde funciona el Ministerio del Interior. Los manifestantes abandonaron el lugar ante la presencia de la policía. No hubo capturados. Nos dio demasiado pavor, algunos pánicos, compañeros de nosotros, porque no es la primera vez que se toman de forma así violenta. Las vías más afectadas en Bogotá serán la carrera 30, la avenida Caracas, la carrera 7ª, la avenida 68 y la calle 80. Ay, Mauricio, buenas noches. Me da mucha alegría verlo otra vez. ¿Cómo le va? Bien, Paula, me da alegría verla a usted nuevamente, que usted fue la que nos dejó durante 2 días, estaba dedicada a sus labores académicas profundamente, que eso es una responsabilidad Profundamente, usted lo ha dicho, ya que hablamos del plano académico, pues hablemos de estas marchas estudiantiles, porque yo me voy y vuelvo, mire con qué noticias. Creo que después de lo que ha venido pasando, Mauricio, en las últimas marchas, pues no es para menos y hay razones de peso para preocuparse y asustarse cuando se anuncia una nueva jornada de manifestaciones. Al respecto, Mauricio, le quiero preguntar, sin prejuzgar lo que va a suceder mañana, porque eso no lo podemos saber, si las autoridades no están en deuda de judicializar, de empezar ya a hacer lo que les toca con respecto a estos personajes que pueden ser infiltrados o no. Eso también lo tiene que establecer la justicia y las autoridades terminan protagonizando los desmanes y actos violentos, porque mientras eso no pase, pues la gente interpreta, aquí no pasa nada y podemos hacer lo que sea. Mire usted, por ejemplo, como aquí en Bogotá, el distrito no les autorizó ciertas rutas y allí es donde van a estar. Paula, yo creo que mañana va a ser una prueba de fuego para ambas partes. Por un lado, para el movimiento estudiantil, por otra parte, para las autoridades. Empecemos por el movimiento estudiantil reiterando cosas que hemos dicho en los últimos 2 o 3 emisiones. El movimiento estudiantil arrancó en este cuatrienio, en el de Iván Duque, en este gobierno, con unas marchas bastante razonables, bastante civilizadas, bastante lúdicas, algunas de ellas se ganaron la simpatía de la opinión pública, empezó la opinión pública a oír sus demandas, ahí conocimos de los 15 billones de déficit que ellos argumentan que existen para infraestructura, de los 3,2 billones de déficit que existen en términos de gasto corriente para la educación, y el país empezó a digerir una serie de ideas que después fueron no necesariamente desplazadas, pero sí por lo menos contaminadas por nuevas noticias sobre el movimiento estudiantil. Hoy a la gente le preguntan por el movimiento estudiantil y por las marchas y no habla del déficit de educación superior, no habla de si el presupuesto aguanta o no, sino que hablan de dónde irá a ser, qué irá a pasar, habrá actos terroristas, habrá de por medio encapuchados, etcétera, etcétera. Es decir, mañana hay prueba de fuego para que el movimiento estudiantil logre deslindarse de los vándalos, logre deslindarse de las acusaciones de actos terroristas, logre
deslindarse de esa imagen tan lamentable que dejaron cuando algunos de los infiltrados, aparentemente infiltrados, fueron quienes terminaron atentando contra un policía en Bogotá y casi lo incendian vivo, así de simple. Mañana también se pone a prueba lo que el movimiento estudiantil sea capaz de hacer para no dejar politizar su causa. Todas las causas son políticas. En eso estamos de acuerdo, pero no partidistas y no personalistas. En las últimas semanas, ustedes saben, ha habido políticos de distintas tendencias que han desde tomado selfies en la Plaza de Bolívar con 40.000 personas detrás que no las habían convocado ni reunido ellos, hasta que salen a decir que este movimiento lo respaldan plenamente, cosa que es totalmente legítima, pero tratando de convertirlo en una bandera política. Creo que los estudiantes tienen que separarse también de esas causas políticas y mantener unas marchas y unas protestas pacíficas, volviendo al eje, volviendo a sus demandas específicas en términos económicos. Una prueba de fuego también para las autoridades. Las autoridades han dicho claramente el derecho a protestar es constitucional y es sagrado, pero llega hasta donde empieza a infringir otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la movilidad, por ejemplo, el derecho al tránsito de la gente y obviamente los derechos a la integridad física y a la integridad de la propiedad privada que se verían atentadas en casos de terrorismo. También han dicho las autoridades, y respondiendo un poco a lo que dice Paula de la judicialización, hay penas entre 4 y 8 años. Fabián nos hablaba de los 8 años en la nota, van de 4 a 8 años, efectivamente 8 años es la pena máxima para actos de terrorismo. Ustedes dirán, pero qué horror, porque vamos a hablar de terrorismo, cómo son de exagerados en ese noticiero. Acuérdense de la última marcha, acuérdense de lo que pasó con RCN, acuérdense que RCN Radio, sus instalaciones totalmente vandalizadas y así sucesivamente. Por eso es importante que se deslinden de los vándalos. Y en todo ese contexto las autoridades se ponen a prueba en una última y definitiva dimensión que yo creo que es muy importante en la actual coyuntura. El gobierno de Iván Duque ha dicho que garantiza la protesta y se ha puesto una prueba de fuego en cómo lidia con el movimiento estudiantil. Y creo que si esto se maneja mal y termina o infiltrado y por vía de vándalos, generando una sobrereacción de parte de las autoridades que termine generando algún tipo de víctimas, ojalá no vaya a ser así, inmediatamente se voltea esa posición que ha tomado el gobierno frente al derecho constitucional a la protesta. Mañana algo muy delicado para ambas partes y la población que está pendiente de ver si sigue su vida normal, si sigue produciendo, levantándose a las 4, 5, 6 de la mañana a la hora que ustedes se levanten a trabajar, mirando a ver por dónde va a poder transitar, qué es lo que va a poder hacer y sin poder sacar ni siquiera su vehículo por temor a que se lo vandalicen. Lamentablemente las cosas están saliendo de madre. Ojalá mañana a las 8 de la noche tengamos buenas noticias al respecto.